que podemos hacerlo, por ejemplo, para una matriz 2×2, que era A1, A2, B1, B2, ¿verdad? Y entonces su transpuesta, ¿quién va a ser? A1, A2, B1, B2. Sí, entonces fíjate, a ver, ¿tú no eres con una chava así que hablaron en su escuela? No, pues no. Imagínate, ustedes tratando con sus amigas que van haciendo. Y también, a ver, ¿están con una chava así? No. ¿Miren qué feo? Y tache, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuánto nos da? De 1. A ver, entonces, si hacemos la multiplicación, ¿qué nos queda? A1 al cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Más, porque es este por este más este por este. A2 al cuadrado. Luego es A1, A1B1 más A2B2, ¿verdad? Bien. Y luego es A1B1, que quedamos que íbamos a poner en alfabético. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Bien. Ese es para una 2×2. Si hace 3 por B3, C1, C2, C3. ¿Y quién sería la transpuesta? 2, B3, C1, 3, C1, C2, C3. ¿Y quién sería la transpuesta? 2, B3, C1, C2, C3. 2, B3, C1, C2, C3. A2. A2. A1 al cuadrado. A2. A1 al cuadrado. Más sería A1, B1 más A1 al cuadrado. Más sería A1, B1 más A2, B2 más A2, C2 más sería A1, B1 más A2, B2 más A2, C2 más A3, C3, A3, B3. Luego sería más A2, C2 más A3, C3, A3, B3. Luego sería B1, 2, C2 más B3, C3, ¿vale? ¿Sí o no? Más A3, C3. Vaya quedando bonito. Entonces va a ser ¿quién? B1, 2, C2 más B3, C3, ¿vale? ¿Sí o no? Más A3, C3. Vaya quedando bonito. Entonces va a ser más A3, C3. Vaya quedando bonito. Entonces va a ser ¿quién? Al cuadrado más C3 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Vaya quedando bonito. Entonces va a ser ¿quién? Al cuadrado más C3 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Noten que también es simétrica. Ya se fijaron, ¿verdad? Mira, esta es la 3 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Noten que también es simétrica. Ya se fijaron, ¿verdad? Mira, esta es la diagonal principal a este. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Simétrica. Ya se fijaron, ¿verdad? Mira, esta es la diagonal principal a este. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Ahora, aplicar inducción matemática. ¿Qué es inducción matemática? ¿Se fijaron? ¿Sí o no? Ahora, aplicar inducción matemática. ¿Qué es inducción matemática? Inducción deductivo, que es ir de lo particular a lo general. Inducción matemática. ¿Qué es inducción matemática? Inducción deductivo, que es ir de lo particular a lo general. 3×3. Generalizamos a que es ir de lo particular a lo general. 3×3. Generalizamos a que dimensiones para el material que yo les compartí, que la matemática tiene un método de deducción.
generalizamos a que dimensiones para el material que yo les compartí, que la matemática tiene un método deductivo. ¿Cómo es esto? La matemática que yo les compartí, que la matemática tiene un método deductivo. ¿Cómo es esto? La matemática parte de... necesitan demostrarse porque su veracidad es evidente. ¿Cómo es esto? La matemática parte de... necesitan demostrarse porque su veracidad es evidente en sí misma. Las verdades que pueden ser demostrables necesitan demostrarse porque su veracidad es evidente en sí misma. Las verdades que pueden ser demostrables o que no necesitan demostrar. Y esta estructura es muy parecida a verdades que pueden ser demostrables o que no necesitan demostrar. Y esta estructura es muy parecida. ¿Qué talla es? Y entonces, así es. Y esta estructura es muy parecida. ¿Qué talla es? Y entonces, así es como opera la matemática. Las matemáticas son ciencias hermanas. Y entonces, así es como opera la matemática. Las matemáticas son ciencias hermanas. ¿Sí? Podemos pensar, toda vez que también es el padre de la biología. Las matemáticas son ciencias hermanas. ¿Sí? Podemos pensar, toda vez que también es el padre de la biología, Aristóteles. Racional. ¿Sí? Podemos pensar, toda vez que también es el padre de la biología, Aristóteles. Racional, pero empírica, Aristóteles. Racional, pero empírica. ¿Por qué empírica? Porque se basa de la... Si yo les comentaba, pero empírica. ¿Por qué empírica? Porque se basa de la... Si yo les comentaba, si ustedes, por ejemplo, estudian un poquito, no sé si llevan doctrinas, era un profe muy bueno, porque esas materias, si no se saben dar, olvídense. Si yo les comentaba, si ustedes, por ejemplo, estudian un poquito, no sé si llevan doctrinas, era un profe muy bueno, porque esas materias, si no se saben dar, olvídense, las cosas. Pero básicamente, bueno, porque esas materias, si no se saben dar, olvídense, las cosas. Pero básicamente, ¿sí? Y están muy relacionadas con la ciencia. Pero básicamente, ¿sí? Y están muy relacionadas con la ciencia. En la razón, nosotros, el conocimiento, y están muy relacionadas con la ciencia. En la razón, nosotros, el conocimiento lo tenemos aparte. El empirismo, que es la otra, esa razón, nosotros el conocimiento lo tenemos aparte. El empirismo, que es la otra, es al revés. Estas dos corrientes, el empirismo, que es la otra, es al revés. Estas dos corrientes surgen prácticamente, que inicia en Francia con Descartes. Estas dos corrientes surgen prácticamente, que inicia en Francia con Descartes, el matemático gran matemático, que inicia en Francia con Descartes, el matemático gran matemático, ¿sí? Como Hume, como Hobbes, como Locke, gran matemático, ¿sí? Como Hume, como Hobbes, como Locke, ¿sí? Es Leibniz o Leibniz, y como Hobbes, como Locke, ¿sí? Es Leibniz o Leibniz, y hay un filósofo por ahí, y otra dice son los sentidos, ¿sí? Leibniz o Leibniz, y hay un filósofo por ahí, y otra dice son los sentidos, ¿sí? Ahora, aquí no podemos nosotros, si bien podemos abstraer, y otra dice son los sentidos, ¿sí? Ahora, aquí no podemos nosotros, si bien podemos abstraer, podemos lo inductivo en la inducción, el famoso método, no podemos nosotros, si bien podemos abstraer, podemos lo inductivo en la inducción, el famoso método científico por excelencia. No plantea un inglés, Francis Bacon, inductivo en la inducción, el famoso método científico por excelencia. No plantea un inglés, Francis Bacon,
les mostré por ahí, como la química. ¿Sí? Plantea un inglés, Francis Bacon, les mostré por ahí, como la química. ¿Sí? Pero la matemática, deductivo, pero también como la química. ¿Sí? Pero la matemática, deductivo, pero también utiliza la inducción. Se basa en primeros principios, deductivo, pero también utiliza la inducción. Se basa en primeros principios, no sé si llevaron ojos. Las ideas que son, se basa en primeros principios, no sé si llevaron ojos. Las ideas que son el equivalente a los conceptos, los juicios que son el equivalente a los acciones. El árbol es verde, bueno, el árbol es grande, la casa infinitos puntos, por 2 puntos pasa una recta, frente a los conceptos, los juicios que son el equivalente a los acciones. El árbol es verde, bueno, el árbol es grande, la casa infinitos puntos, frente a los acciones. El árbol es verde, bueno, el árbol es grande, la casa infinitos puntos, por 2 puntos pasa una recta, ¿sí? Y luego vienen los raciocinios, por 2 puntos pasa una recta, ¿sí? Y luego vienen los raciocinios. ¿Cuál sería un raciocinio? ¿Sí? Y luego vienen los raciocinios. ¿Cuál sería un raciocinio? Juan, ¿verdad? Raciocinio. Juan, ¿verdad? Para darle en la torre que son incorrectos o que son erróneos, eso también hay que decir, pero el equivalente, ¿verdad? Para darle en la torre que son incorrectos o que son erróneos, eso también hay que decir, pero el equivalente son los teoremas de ciencias, a la lógica y a la biología. Correctos o que son erróneos, eso también hay que decir, pero el equivalente son los teoremas de ciencias, a la lógica y a la biología. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? A la lógica y a la biología. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Esa es una forma. Ahora esta, y para la... ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es una forma. Ahora esta, y para la transpuesta con la matriz. No es lo que nos pide, perdón, no es lo que nos pide nada más. Y para la transpuesta con la matriz. No es lo que nos pide, perdón, no es lo que nos pide, nada más nos pide que veamos que si vamos a suponer que yo quiero sacar, no es lo que nos pide, perdón, no es lo que nos pide, nada más nos pide que veamos que si vamos a suponer que yo quiero sacar C, pero es el IJ. Vamos a suponer que yo quiero sacar C, pero es el IJ, el CIJ. Entonces, J y aquí J, pero es el IJ, el CIJ. Entonces, J y aquí J, no, miento, esta forma. Hacer el desarrollo de la J y aquí J, no, miento, esta forma. Hacer el desarrollo de la fórmula por los términos y ver que son iguales. Esta forma. Hacer el desarrollo de la fórmula por los términos y ver que son iguales. Y fórmula por los términos y ver que son iguales. Y ¿verdad? Acuérdense que la al intercambiar y ¿verdad? Acuérdense que la al intercambiar el renglón por la columna. ¿Sí? Lo hago y que la al intercambiar el renglón por la columna. ¿Sí? Lo hago y bueno, vamos a pasar ahora a lo hago y bueno, vamos a pasar ahora a lo que sigue.
Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sigue. ¿Y qué es la siguiente parte? ¿Y qué es la siguiente parte? Bueno, bien, tenemos por ejemplo también estas cosas que se llaman matrices particionadas. ¿Sí? Estas se llaman matrices particionadas. Si se fijan, son matriz de matriz, por así decirlo. Esto se utiliza mucho en Big Data, ¿sí? Porque se habla de lo que es Big Data, ¿no? ¿Sí? O Data Mini, que viene siendo conceptos fundamentales de ciencia de datos. Y obviamente la ciencia de datos pues es parte fundamental de estas nuevas tecnologías de la información que se les suele llamar IA. Sí, porque al fin de cuentas es manejo de información. Entonces, una matriz particionada es una cosa como las que está ahí. Si se fijan, tenemos matrices de matrices, o lo que es lo mismo, matrices donde los elementos son otras matrices. ¿Sí? Si se fijan aquí, por ejemplo, tenemos esta matriz A, pues es una matriz que está dividida en 4 partes y cada parte podemos visualizarla como una submatriz. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Lo mismo la matriz B que está, me estoy refiriendo al ejercicio 83. ¿Sí? Esa división o esa partición pues puede obedecer a varias cuestiones. Por ejemplo, que la primera parte, que esta primera parte pues sea, por ejemplo, cierta información como la producción en cierta región. Vamos a suponer que esta matriz representa la producción de ciertos materiales, ¿verdad? 3 materiales en 4 plantas, o al revés, 4 productos que se fabrican en 3 plantas, donde las plantas corresponden a los renglones y los productos corresponden a las columnas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, yo pudiera pensar que como esas plantas están en 4 regiones industriales, pues esta puede ser la región norte, esta la región Bajío, esta la región sur, esta la región sur, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya tengo esos elementos que viene siendo la producción de las plantas por producto, de acuerdo a regiones geográficas o a regiones económicas. ¿Sí se entiende, no? ¿Cómo es el asunto? Entonces, de esa manera, pues tengo un manejo más eficaz de la información que me representa esa matriz. Ahora, también puedo multiplicar y puedo hacer operaciones de suma o resta. Aquí lo que nos compete es principalmente la multiplicación, pero para yo poder multiplicar debo de respetar la dimensión de esas submatrices, de tal manera que se pueda realizar. Por ejemplo, vean, lo que nos pide es multiplicar. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico? A ver, vamos a multiplicar, vamos a hacer la operación. ¿Cuál quieren, el 83 o el 84? A ver, rápido. Dice su compañera que el 84. Entonces, vamos a ver. ¿Me lo dicen, por favor? A 0000. Son 4 partes, ¿no? No. Luego 1001. Bien. Luego hay otro que al multiplicarlos nos da como resultado el 1, que es el elemento neutro multiplicativo en los reales, ¿verdad? Y claro, también lo podemos generalizar a los complejos.
Pero en el caso de las matrices, pues es un poquito diferente el principio. Si yo tengo una matriz y la multiplico por otra y me da por resultado el elemento neutro multiplicativo de las matrices, que ya sé que se llama la matriz identidad, entonces esa matriz es la inversa de la que estoy tomando en cuenta. ¿Sí? Y digo que aquí, se fijan, básicamente es el mismo principio. Sin embargo, ya es diferente. ¿Por qué? Porque los números reales, todos, excepto el 0, tienen inverso multiplicativo. En las matrices no es así. Para empezar, tiene que ser matriz cuadrada. ¿Sí? No puede ser una matriz de cualquier dimensión. Una matriz, para que tenga inversa o para que sea invertible, tiene que ser cuadrada. De otro modo no se puede. Entonces de ahí ya estamos descartando muchas, ¿sí? Infinitas. O estamos discretizando la característica. Entonces miren, aquí está precisamente la definición. Dice, una matriz cuadrada, ¿sí? Esa es la onda, que sea cuadrada, es invertible o no singular si existe una matriz B también cuadrada, de tal manera que al multiplicarlas en ambos sentidos, es decir, aplicando la propiedad conmutativa, me dé la matriz de identidad correspondiente a la dimensión de dichas matrices. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, primero que nada, que el producto de una matriz con su inversa sí cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación. Recuerden que en la multiplicación de matrices esta propiedad generalmente no se daba, ¿sí? Hay algunas en las que sí, pero generalmente, o en muchas, por no generalizar, no se cumple. Cuando una propiedad no se cumple, aunque sea para un caso, ya valió. Por eso es que la conmutativa no se cumple, no siempre, ¿sí? Sí se cumple en el caso de las matrices invertibles. Y estamos viendo que las matrices invertibles también se conocen como no singulares. Ahora, aquí lo que les comentaba, las matrices no cuadradas no tienen inversa. Solamente las cuadradas, y obviamente no todas, pero solamente las cuadradas son invertibles. Ahora, aquí hay una propiedad que es muy, igual a los números reales. Porque en los números reales el inverso de un número es 1 y solamente 1. No hay un número que tenga dos inversos. Solamente hay uno. Es la propiedad de la unicidad del elemento neutro, del elemento inverso multiplicativo. Entonces, en las matrices también se cumple esta propiedad. Si una matriz es invertible, esa matriz es una y solo una. No hay más. ¿Sí? Y aquí hay una demostración muy sencillita, una demostración que pues está muy sencillita. Mira, fíjate, dice, si A es invertible, entonces supongamos que su inversa es B. Esto quiere decir que A por B es igual a la identidad, y obviamente B por A también es lo mismo, porque ya dijimos que es válida la propiedad conmutativa. Supongamos que A tenga otra inversa. Entonces se cumple que A por C sea igual a la identidad y que también sea igual a C por A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comprobamos que B es igual a C? Pues aquí está muy sencillo. Dice, si A por B es igual a la identidad, entonces yo puedo multiplicar ambos miembros por C, porque es cuadrada. La voy a multiplicar por la derecha, pero si multiplico por la derecha, también tiene que ser por la derecha en ambos miembros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Luego, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad asociativa. Esta propiedad es válida. Asocio las dos primeras y dejo solita al último factor. Ahora, C por la identidad, pues es igual a C. ¿Sí? Ahora, si C es inversa de A, entonces C por A es la identidad. ¿Sí?
y entonces me va a quedar I por B igual a C. Ahora, la identidad por B, pues es B. Y entonces concluyo que B es igual a C. Es decir, solamente hay una. No puede haber diferentes. ¿Sí? Se fijan, es una demostración muy sencilla. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hacemos para encontrar la inversa de una matriz? Y para encontrar la inversa de una matriz se aplica este bonito método, que es el método de pues el método de Gauss-Jordan, ¿sí? El método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan consiste en 3 operaciones sobre los renglones de una matriz. Y esas 3 operaciones son muy importantes. ¿Le puedes apagar, por favor, ingeniero? Gracias. Vamos a anotarlas. La primera es intercambio de renglones. Intercambio de 2 renglones. Segunda, la suma del múltiplo de un renglón a otro. Y la tercera es el producto de un número, de un renglón, lo voy a poner así, por un número diferente de 0. ¿Sí? Esas son las 3 operaciones fundamentales que se hacen en las matrices. ¿Sí? Y son las 3 operaciones que vamos a implementar en este método de Gauss-Jordan. La idea es que si yo tengo una matriz, mediante estas operaciones, yo la convierta en una matriz de identidad. Es decir, voy a utilizar una matriz particionada, como las que acabo de ver. Una matriz aumentada, así se le llama, una matriz aumentada, que es una matriz particionada, donde la primera parte corresponde a la matriz que quiero invertir y la segunda parte corresponde a la identidad. Entonces, voy a aplicarle a esta matriz aumentada estas operaciones elementales, un chingo, no sé cuántas, depende del tamaño de la matriz, de tal manera que la identidad, entonces, en donde está la identidad, ¿intentamos eso? Bueno, así se lee A inversa de A. ¿Sí? Bueno, así se lee A inversa de A. ¿Sí? Bueno, esas hay que tomarlas en cuenta. ¿Sí? Bueno, esas hay que tomarlas en cuenta. Estoy haciendo una matriz equivalente por renglones. Estoy haciendo una matriz equivalente por renglones. Una matriz equivalente por renglones, yo voy haciendo las operaciones elementales. Sin embargo, va a tener características matemáticas sumamente equivalente por renglones. Yo voy haciendo las operaciones elementales. Sin embargo, va a tener características matemáticas sumamente parecidas. Ecuaciones, vamos a ver que van a ser en este caso sumamente parecidas. Ecuaciones, vamos a ver que van a ser en este caso sistemas equivalentes y la estructura sí va a ir cambiando sistemas equivalentes y la estructura sí va a ir cambiando sus elementos, obviamente, pero ya son las 9, ¿verdad? Vamos a dejarle aquí y continuamos mañana. Ya son las 9, ¿verdad? Vamos a dejarle aquí y continuamos mañana.